Hola, muy buenos días, mil bendiciones a todos. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me entregó y que me ha venido dando en el transcurso de mi vida y que ahora en este proceso, en el proceso que estoy viviendo de un cáncer de mama, el cual, pues son cosas que Dios muchas veces permite para edificación también, para levantar, para Él mostrar su gloria. No todo lo que nosotros vivimos son castigos, no todo lo que nosotros tenemos que atravesar es porque Dios no ha estado allí con nosotros, no, por el contrario, Dios siempre está con cada uno de nosotros y yo quiero hoy eh, decirles algo a aquellas personas que están atravesando en este momento por ese proceso del cáncer, de que no todo está perdido, porque mientras haya vida, hay esperanza. Voy en la segunda quimioterapia de mi tratamiento y quiero compartir de que Dios ha sido muy bueno, pero muy bueno conmigo hasta el sol de hoy. La mano de Dios la he visto poderosamente sobre mi vida y que cualquier dictamen médico no puede ser algo que diga y determine de que ya nosotros no podemos avanzar. Hay que seguir creyendo con fe en el Señor, creyendo en el que ya Dios ha hecho la obra maravillosa y que todo lo que Él tiene para con nosotros, todo lo que Él ha querido hacer en nuestras vidas, todo lo que Él ha prometido, todas aquellas cosas que Él ha dicho que va a cumplir en nosotros, Él la va a hacer sobre la cabeza de lo que sea, sobre la cabeza de cualquier circunstancia, sobre cualquier dictamen médico. Lo que Dios dijo que Él iba a hacer, lo hará sobre la cabeza de lo que sea, como decía ahorita anteriormente. Y vuelvo y repito esa palabra sobre la cabeza de lo que sea, porque no importa lo que estemos atravesando, no importa lo que nosotros estemos viviendo en este momento, sabemos que Dios en todo tiene su mano allí, todo tiene Dios control, y por eso hoy quiero decirte que el cáncer es una enfermedad la cual se va alimentando por años en el cuerpo de una persona. Todas las personas tenemos células cancerígenas en el cuerpo, pero en unas se desarrolla más rápido que en otras se desarrolla de una manera increíble, que hoy estás bien y de pronto ya mañana, wow, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Pero te voy a decir el por qué el cáncer se desarrolla, esas células cancerígenas empiezan a tomar desarrollo y es también a causa de todo lo que nosotros vivimos a diario. No todas las cosas son consecuencias del pecado, no todas las cosas son consecuencias de una mala vida, de un mal hábito alimenticio, no todas las cosas que suceden con el cáncer son a consecuencia de todas aquellas cosas. Y yo te pido que compartas este link porque quiero que llegue a muchas personas que en este momento están atravesando por esta situación difícil, que de pronto se han sentido solos, se han sentido de que ya el mundo se les está acabando, de que ya no hay esperanza, han sentido de que como que Dios los ha abandonado, se han sentido que la familia aún está allí, pero que ya para ellos no hay más nada que hacer, en donde no es así, porque mientras Dios esté con cada uno de nosotros, Dios va a seguir obrando de una manera sobrenatural. Dios va a seguir obrando de una manera especial. Y quiero decirte que el cáncer se va alimentando del sufrimiento de una persona. El cáncer se va alimentando del estrés, el cáncer se va alimentando de todas aquellas cosas negativas que tú recibes a diario. No solamente es por la mala alimentación, sino también por sucesos que han venido atravesando en tu vida, la cual permiten que estas células cancerígenas empiecen a multiplicarse en el cuerpo de una persona. Por eso es necesario que nosotros vivamos confiados en el Señor. Es necesario que nosotros aprendamos a vivir agarrados de la mano de Dios, porque cuando estamos alejados de Dios, cualquier cosa nos derrumba, cualquier cosa nos derriba, cualquier cosa nos lleva a la lona, y es lo que Dios no quiere que nosotros estemos atravesando en este momento. Y por eso yo te pido que vayas compartiendo este link, porque quiero ir explicando paso a paso muchas cosas de las que he tenido que vivir en mi vida y que ahora yo estoy viendo aún más
la mano de Dios sobre mí. Ahora estoy viendo lo que Dios ha estado haciendo, ahora estoy viendo lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere hacer por medio de este proceso. Recordemos que todas las cosas que suceden a los que amamos a Dios obra para bien, nada es casualidad, nada es porque te lo mereces, nada es por esto, no, hay consecuencias del pecado, pero si tú has tenido una vida en donde tú sabes de que todos como seres humanos cometemos errores, pero tienes una vida en donde tú has permitido de que Dios te moldee, que Dios te guíe, que Dios sea el centro de tu vida, entonces tú no puedes decir de que no, que fue lo que yo hice o no puedes permitir de que otro te señale y diga no, está en pecado porque nadie sabe la gotera de la casa ajena, sino quien la vive. Entonces no podemos permitir de que palabras negativas condenen aún más en medio del proceso en el cual nosotros estemos atravesando. Y por eso quiero darte una palabra poderosa en esta hora, y es que el Señor es tan maravilloso que Él nos dice y nos insta, vamos a seguir adelante. Él nos dice, no te puedes derrumbar por un dictamen médico. Él nos dice, tú no te puedes derrumbar por lo que otro diga de ti, que tú eres, que tú no eres, que tú hiciste, que tú no hiciste. No, este proceso del cáncer le puede caer a cualquier persona, sea que esté en pecado o sea que esté viviendo de una manera correcta ante los ojos de Dios. Recordemos que en el pasaje de la Biblia, cuando se hablaba de Job, el Señor estaba mencionando el nombre de Job en los cielos, y inclusive el Señor le dijo al mismo Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y Dios permitió de que Job fuera tocado en la parte física por Satanás para Dios glorificarse y mostrar ese poder que solamente viene de parte de Dios. Y por eso yo te pido que por favor compartas este link, porque lo que ustedes van a escuchar en este momento ha sido parte de mi vida y que ahora estoy experimentando con este proceso, y que yo digo, todas las cosas que han venido sucediendo obran para bien para todos aquellos que amamos a Dios. Y como dice la palabra, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque recibiremos consolación de parte de Dios. No estamos solos, estamos acompañados de la presencia de Dios en todo tiempo, en todo lado. Y quiero que escuches conmigo esta adoración, el cual me regaló el Señor en un tiempo fuerte en mi vida, que fue cuando me diagnosticaron esta enfermedad del cáncer. Y quiero que de pronto te enfoques en lo que dice esta adoración, porque el Señor me la regaló en ese momento en el que a mí me dieron el dictamen, y como todo ser humano, todos nos vamos a ir a arrodillarnos delante de la presencia de Dios. En cuanto nosotros recibimos una mala noticia, lo primero que nosotros tenemos que hacer es arrodillarnos a la presencia de Dios y llorarle a Él, no llorarle al hombre, sino llorarle a Dios y decirle, Señor, mira lo que estoy pasando, atravesando en este momento, háblame, dime qué es lo que está pasando, el por qué tú estás permitiendo esto y para qué lo estás permitiendo, Señor, porque no solamente es decirle por qué me está pasando esto, no, sino para qué estamos viviendo esto que en este momento estamos atravesando. Y yo quiero que sepas que hay algo poderoso que Dios empieza a trazar de una manera muy especial en aquellos que estamos atravesando este proceso del cáncer. He visto muchas pastoras en este momento también que han atravesado esta enfermedad y me han hablado, me han llamado, me han dado palabras de aliento, y le doy toda la gloria a Dios por aquellos amigos también que no están pasando por este proceso, pero que también están orando, porque el cuerpo de Cristo es eso, el cuerpo de Cristo debe permanecer en la unidad del Espíritu, orar los unos por los otros, no estar señalando, no estar juzgando, no estar diciendo, mira lo que le está pasando es por desobediencia. No, porque Job no fue desobediente. Job
todos los días, recordemos que la palabra dice que Job todos los días oraba por sus hijos, hacía holocausto por sus hijos, porque él decía, de pronto mis hijos pecaron en contra de Dios. No era Job un hombre malo, era un hombre creado por el Señor, como cualquier ser humano que de pronto tendría sus errores y por el cual sus hijos no siguieron y no caminaron en la presencia de Dios. También pudo haber cometido errores por lo cual los hijos no eran hijos correctos, pero Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que adoraba al Señor en todo tiempo, y por eso no podemos permitir de que palabras negativas lleguen a nuestra mente a querer causar mayor estrago del que ya estamos viviendo con este proceso. Y yo quiero que escuchemos esta adoración, te la voy a colocar, y es que cuando a mí me entregan este dictamen, yo voy a la presencia de Dios y me arrodillo delante de Él y le digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Para qué este proceso, para qué esta prueba tan grande? Tú me venías diciendo de que iba a pasar un proceso fuerte en mi vida, pero que estuviera tranquila, pero no pensé que el proceso era tan fuerte como lo que es atravesar un cáncer en donde la biopsia y la inmunohistoquímica te dicen de que ya el cáncer ha hecho metástasis, en donde para muchos cuando la palabra metástasis es porque ya el cáncer está regado en todo el cuerpo. Y muchas personas a veces dicen, no, ya este de aquí ya no vive, ya este de aquí no va a atravesar ese río, ya ahí se quedó. Muchas personas ya han muerto cuando el cáncer ha hecho metástasis, pero vemos que Dios aún sigue haciendo milagros y el Señor me regalaba esta adoración, la cual se las voy a colocar en este momento. Y quiero que la escuchen conmigo. No tengo derechos de autor, no conozco a la persona que la cantan, solamente sé que en ese momento que yo estaba orando, mi celular completamente apagado, todo completamente en silencio, y esta adoración empezó a sonar en mi cuarto, y era una adoración que empezó a irrumpir en mi vida, y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Yo decía, Señor, ¿qué es esto que estoy escuchando? Cuando yo le preguntaba a Él, ¿qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que pasa, Señor? Háblame, porque necesito estar más pegada delante de tu presencia, más pegada a ti. Necesito saber qué es lo que estoy atravesando, qué es lo que estoy viviendo, para qué tú lo estás permitiendo, mi Dios. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para con esto? Y esta es la adoración que escuchaba en medio de ese llorar al Señor cuando me dieron este diagnóstico, porque como todo ser humano, todos lloramos. Y yo quiero que la escuches y quiero darte por testimonio todo lo que he tenido que atravesar en mi vida, y por el cual te voy a explicar por qué muchas veces el sufrimiento es lo que más alimenta las células cancerígenas. Hoy quiero que escuches esta adoración. Recuerdo cuando un niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, nos olvidan para siempre, quedarán. Ellas, las madres. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento desmayar. Y yo escuchaba esta adoración y Él me decía, que la vida no se acaba con el sol de la mañana, volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Escucha bien todo lo que dice, y es parte de lo que yo he vivido. Yo sé que piensas que tu historia acaba y que el final no ha sido cuento de hadas, porque no lo que tus sueños no verán la realidad. Oh, pero no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es quien la escribirá. Calma, que la vida no se acaba, y
con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, eres fiel a sus promesas. Él es fiel. Ya verás si solo esperas. Algo grande viene para ti. Algo grande viene para ti y para mí. Algo grande viene. Algo grande viene, no lo dudes, porque algo grande viene para ti y para mí. Calma, que la vida no se acaba. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Dios permite las tormentas siempre, pero siempre para bendecir. Y por eso hoy quiero contarte parte de mi vida, parte de mi historia. Y esta adoración fue lo que trazó un antes y un después en lo que Dios me venía hablando, en lo que Dios me había venido instando en toda mi vida. Quiero contarte que cuando papá murió hace un tiempo, ya mi papá tiene 18 años de muerto, nosotros quedamos huérfanos a corta edad. Mi hermano el menor tenía 14 años y precisamente ayer recordaba con mi mamá. Papá murió, mi hermano el menor 14 años, yo tenía 17 años y fue un momento traumático porque somos una familia en donde con mi papá y mi mamá fuimos 4 hermanos solamente, pero papá tuvo una vida bastante desordenada, por decirlo en ese sentido, en donde fuimos muchos hermanos de los cuales 19 entre todos estamos por hijos de mi papá. 4 de ellos, los mayores, murieron a causa del cáncer. Los 4 mayores, hijos de mi papá, no de mi mamá y de mi papá, sino hermanos que fueron de mi papá con otras mujeres. Ellos murieron y todas estas cosas, y cuando a mí me llegó esta noticia, yo decía: Señor, toda una vida de sufrimiento y ahora esto. ¿Para qué tú estás permitiendo de que yo esté viviendo esto? Y él me empezaba a recordar y me colocó esa adoración que la escuché de la nada, en donde jamás pensé que en mi habitación yo iba a escuchar esa adoración. Nunca en mi vida la había escuchado, pero Dios sí la tenía ya preparada, lista para mí, para hablarme de una manera especial. Y empecé a recordar cómo había sido mi vida, la cual había sido llena de mucho sufrimiento, porque vivir de esta manera, en donde de pronto la muerte de papá fue bastante traumática. Nosotros perdimos mucha familia. La única familia que nosotros permanecimos en unidad fueron los 4 hijos de mi mamá y mi mamá. Pero del resto de la familia, de parte de papá, ninguno de ellos nos volvieron a mirar, porque fueron llenos de mentiras, les envolvieron la cabeza con engaños y ellos prácticamente nos abandonaron, nos dejaron solos a nuestra suerte, donde mi mamá no trabajaba, nosotros éramos muy niños, mi hermano y yo éramos los más pequeños. Mi hermana la mayor, ella se había casado, pero había tenido una pérdida de su primer bebé. En ese momento, cuando papá murió, ella también atravesó por un aborto, el cual fue producido a causa de que ella entraba con mi papá a hacerle todos los estudios. Ella no sabía que estaba embarazada. Ella perdió a su bebé, y a raíz de todo esto quedamos sin familia. Nadie más nos volvió a mirar. Todo el mundo decía que nosotros éramos malos, los malos de todo, que le culparon a mi hermana
de ella haber firmado para que papá muriera, en donde no fue así, porque los médicos decían, tu papá tiene una pequeña posibilidad de vida, si se opera, tu papá podría vivir, no es seguro, pero si no se opera en esta misma semana, tu papá muere. Y cuando mi hermana mayor, junto con otra de mis hermanas, por fuera de mi mamá, ellas dos firmaron el documento donde decía, hay una posibilidad, aunque sea pequeñita la posibilidad de que mi papá viva, vamos a dar la firma para que mi papá pueda ser operado y él pueda salvarse. Que nos quede en el corazón de que hicimos algo para que él se pudiera salvar. Pero papá murió, papá no se salvó, papá ya el cáncer lo tenía invadido en todo el cuerpo, y lo que le sacaron fue una pequeña raicita, y al momento de extraer una parte de esos tumores, el cáncer inmediatamente se multiplica aún más, y eso lo que hace es que lleva a la persona a la muerte más rápido. Y bueno, en ese momento fue algo traumático. Mi hermano de 14 años, en donde nosotros habíamos sido criados por papá y mamá en una vida muy estricta, muy derecha, en donde mi papá nos decía a nosotros, cuidadito, van a venir con un tatuaje, cuidadito, y ustedes van a permitir, le decía a los varones, cuidadito, y ustedes se van a perforar la oreja porque eso no es de Dios. Mi papá en muchas cosas, él nos enseñó al lado de mi mamá lo que eran principios, y él decía lo que es bueno y lo que es malo. A pesar de su vida desordenada, tuvimos unas buenas enseñanzas, las cuales no permitieron de que nosotros en el sol de hoy nos perdiéramos. Pero eso fue el primer sufrimiento, porque todos nos señalaban, todos nos juzgaban, nos dejaron solos. El proceso de papá fue bastante traumático. Yo a mi papá derramé una lágrima el primer día que él murió, pero ya después no volví a derramar lágrima, porque todos nos atacaron, todos nos empezaron a juzgar. Éramos la última familia que tuvo mi papá. Nos llamaban bastardos, nos llamaban hijos de por allá, una cantidad de cosas que nos decían. Y a mi corta edad, a mis 17 años, todas esas cosas yo empecé a llevarla aquí en el corazón. Empecé a llenarme de esa tristeza inmensa en el corazón, que yo decía, ¿por qué si cuando papá estaba vivo todos éramos unidos, y ahora por qué está sucediendo esto? Porque con nuestros hermanos, antes de que papá muriera, mi papá siempre estuvo pendiente de que vamos donde sus hermanos, ellos se venían para donde nosotros nos íbamos para donde ellos, y fue algo bastante traumático. Hubo muchas mentiras, muchos engaños, y a nosotros nos dejaron solos, dejaron a mi mamá sola. Y en ese entonces mi hermana la mayor, con esa pérdida de su bebé, ella ya estaba viviendo con su esposo, se tuvo que ir con su esposo a otra ciudad. Yo quedaba con mamá, con mi hermano el menor y uno de mis hermanos que es mayor que yo. La mayor de todas es mujer también. Y quedábamos los tres con mamá solamente. Y yo no quería aceptar y reconocer de que papá había muerto, porque el día que mi papá murió en horas de la mañana, yo le decía, Señor, si mi papá no va a seguir viviendo, yo no quiero verlo sufrir. Te pido, Dios, que si él va a sufrir más de lo que está sufriendo, donde está en estado vegetativo, mejor llévatelo. Llévatelo, porque yo no quiero que él siga sufriendo, y tampoco quiero que mi mamá y mi hermana sigan sufriendo, porque yo veía el desespero de mamá, veía el desespero de mi hermana, la pérdida del bebé de mi hermana, y ella quería estar al lado de mi papá, porque era la que más apegada estaba a papá. Y fueron cosas que empecé yo a orarle al Señor el día que papá murió, en horas de la mañana, y me llaman y me dicen, Raiza, papá está a punto de fallecer, tienes que venirte a la clínica. Papá murió a eso de 6 o 7 de la noche, ya no recuerdo muy bien, pero sí fue ya en la tarde. La oración yo lo había hecho en la mañana, y eso hizo que en mí creciera aún más también otro trauma, que era como un trauma de culpabilidad. Porque yo decía, yo le pedí a Dios de que mi papá se muriera, pero era porque yo no quería de que él estuviera sufriendo, y todas esas cosas fueron anidando aquí en el corazón, y fui atravesando por un sufrimiento prolongado,
en donde viví un año totalmente alejada de Dios, porque también lastimosamente llegué a una iglesia en donde en vez de ayudarme a levantar, en vez de acogerme, lo que hicieron fue señalarme y echarme hacia afuera sin saber el proceso que yo estaba viviendo. Y por eso, ahora que el Señor me ha dado la oportunidad de poder llevar la obra de Dios, miro mucho cómo fue mi vida y todo lo que yo sufrí, todo lo que atravesé, por el cual yo digo, Señor, gracias porque tú me has enseñado para que esas cosas que yo viví, yo no lo vaya a repetir con aquellas personas que necesitan de ti. Esa vez, cuando papá murió, yo llegué a esa iglesia, llegué con pantalón y ellos me empezaron a atacar y me dicen, ¿cómo vas a venir a la iglesia con ese pantalón? Te estás dejando llevar por el diablo. Y me empezaron a decir una cantidad de cosas en donde yo ese día, yo tenía un sufrimiento aquí en mi corazón de la muerte de papá. Y yo lo único que hice fue, cuando ellos me dijeron, te estás dejando llevar por el diablo, yo lo único que dije fue, el diablo son ustedes que no me quieren dejar entrar a ver a mi Padre, a Dios, no me quieren dejar entrar a hablar con Dios, que es con quien yo necesito hablar porque yo me siento mal. Y yo de allí empecé a vivir en ese momento de soledad, de tristeza, de angustia. Me alejé de esa iglesia y no quería saber más nada de ninguna iglesia, porque yo decía, si eso lo hace una persona que conozca de Dios, ¿qué se espera para aquellos que no conocen del Señor? Eran mis pensamientos porque tenía mi mirada puesta en el hombre, más no en Dios. Para ese entonces yo no conocía realmente quién era Dios. Había escuchado de Dios, amaba a Dios, pensaba que estaba en los caminos de Dios como era, pero realmente no lo conocía, porque cuando eso sucedió, en vez de yo irme a otro lugar, a seguirme congregando, a seguir buscando de Dios, lo que hice fue que volví hacia atrás y fue la primera vez que me aparté de los caminos del Señor. En ese tiempo que me aparté fue un lapso de un año en donde yo empecé a crearme en mi mente de que mi papá no había muerto, en que mi papá seguía vivo. Para mí mi papá seguía vivo. Y eso es un sufrimiento prolongado, el cual nadie lo nota, el cual es algo que también aparte de eso es psicológico, porque tú te haces a la idea de que tú estás contenta, de que tú estás feliz, de que no está pasando absolutamente nada, de que todo en tu vida va normal, que todo está súper bien, pero realmente la procesión la estás llevando por dentro. Y empecé a vivir y a llevar una vida completamente desordenada y vacía, así como dice el libro de Génesis, en el capítulo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, esta tierra quedó vacía, quedó desordenada, quedó en tinieblas, porque no logró comprender en ese momento la magnitud de lo que estaba pasando, la magnitud de lo que estaba atravesando. Tenía ese trauma psicológico, ese impacto con la familia, la muerte de papá y todo. Empecé a vivir esa vida vacía en donde empecé a trabajar. Logré conseguir un trabajo, gracias a Dios. Empecé a trabajar porque nadie más en la familia estaba trabajando en ninguna empresa, pero el Señor en su infinita misericordia me dio la oportunidad de poder trabajar en una buena empresa, la cual amo mucho y que lastimosamente me tocó salir de ese lugar, pero que fueron el lugar en donde yo me refugié. Pero a pesar de haberme refugiado también en ese lugar, me refugié de una mala manera. ¿Por qué? Porque al principio, durante ese año, el primer año en que mi papá murió, empecé a vivir desordenadamente, empecé a tomar, empecé a ir a fiestas, empecé a estar de rumba en rumba. Lastimosamente fui engañada por un hombre casado, en donde a nosotros siempre se nos inculcó en la casa, las mujeres de esta familia respetan a los hombres casados ni para verlos, ni para desearlos, ni para mirarlos, ni para admirarlos, ni para nada, porque ya ellos tienen su esposa. Y cuando fui engañada por este hombre y me entero de que él era casado, yo inmediatamente hice un pare, fue otro dolor en mi corazón. Yo decía, no, yo te puedo querer mucho, pero usted es casado y usted me engañó. Me decías que tenías una niña, que estaba separado de cuántos años y resulta que no era así. Y fue otro sufrimiento más llevado a mi corta edad,
a mis 18 años, ya cuando eso, cumplí mis 18 años, y fue una decepción tan grande. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando, Padre? ¿Por qué todas esas cosas? Y me refugié más en el alcohol, me refugié más en querer tener una botella de licor, hay una cerveza o una botella de ron guardada donde nadie me la viera. Y yo decía, Señor, tantas cosas que me ha tocado vivir y ahora esto. No tenemos familia y ahora este viene y me engaña y resulta ser casado y yo no. Los principios que Dios me ha entregado y los principios que me enseñó mi familia es que el hombre casado no se toca, y yo inmediatamente me alejé de ese hombre. Pero resulta que después de allí conocí a otras personas más con las cuales también intenté como tener algo, porque quería buscar en todos ellos, quería buscar el amor de papá. Ese amor que yo había perdido de mi papá porque éramos muy apegados. Mi papá era de los hombres que él con nosotros jugaba, se reía, bailaba con nosotros, hacíamos tantas cosas cuando él estaba en casa. Y a pesar de ser un hombre que tuvo tantos hijos por la calle, siempre le doy la gloria a Dios porque papá siempre estuvo pendiente de cada uno de nosotros en casa. Él nunca nos descuidó, siempre estuvo allí, siempre luchaba por llevar el sustento a la casa. Y resulta que esta vida de licor me llevó a llegar a un estado tan fuerte donde a mí yo tomaba y a mí el licor no me hacía nada. Yo parecía de que estuviera todo el tiempo lúcida, todo el tiempo la gente me veía, mira, Raiza está paradita, esa toma a la par de los hombres y nunca se cae, nunca se duerme, siempre está allí paradita, eso ni parece que estuviera tomando. Y resulta que en eso sufrí un abuso por esa mala vida que empecé a tomar a raíz de todos estos sufrimientos. Sufrí un abuso en donde me engañaron, me dieron algo en el licor, ya no supe más de allí. Y fue algo que hizo como que aún más ese choque de sentimientos en donde me tocó vivirlas callada en mi casa, nadie se enteró, porque en mi casa era la mujer que saliera de casa, tenía que salir señorita, virgen, directa al matrimonio, y yo había fallado en eso porque sufrí ese abuso. Ya yo no era la mujer virgen, ya no era la pura, me había vuelto nada, sentí que se me vino el mundo encima, sentí que no valía, que todo lo que había vivido con papá, todo lo que había vivido con la familia, que todo lo que estaba viviendo con aquella persona que me engañó, yo sentí que el mundo se me vino abajo totalmente. Intenté suicidarme porque para ese entonces yo me había mudado sola, empecé a vivir sola. Mamá me decía, Raiza, yo no puedo vivir contigo porque también están los dos varones que están en casa, y mi hermano el menor, el de 14 años, a raíz de los problemas familiares, se empezó también a refugiar en el alcohol, pero mi mamá en mí no lo veía porque yo nunca lo demostré. Yo siempre me mostré con un rostro aparentemente por fuera, así como el rostro del payaso, todo risa, pero por dentro llevaba mi procesión. Por fuera nadie notó lo que yo estaba viviendo por dentro. Mamá se fue a cuidar a mis hermanos, al menor, y yo la comprendo porque su amor de madre es tan grande para con cada uno de nosotros. Y yo decía, bueno, mis hermanos, los varones, son más tremendos. Ellos sí hay que estar ahí pendientes para poderlos guiar. Todavía es la hora, ya son adultos y todavía hay que estar pendiente de ellos porque, bueno, gloria a Dios por sus vidas. Y yo venía acumulando, y ahora que estoy atravesando este proceso del cáncer, el Señor me recordaba todas esas cosas, aparte de eso, con las relaciones que había tenido que no me habían funcionado, y tantos señalamientos, tantos juzgamientos. Volví nuevamente a los pies de Cristo. Yo decía, Señor, te necesito. El momento del abuso fue crucial para yo poder volver a los pies del Señor.
Después de un año de muerto mi papá, fue cuando yo vine a reaccionar de que mi papá había muerto, fue cuando yo vine a llorar a mi papá. Fueron tantos tiempos fuertes, difíciles en mi vida, pasaron los años y me empecé a refugiar en la presencia de Dios. Me empecé a refugiar en el Señor a pesar de todos los inconvenientes. Sin embargo, cuando tú estás buscando de Dios y cuando tú quieres buscar del Señor de una manera permanente, de una manera agradable a Dios, también el enemigo se va a querer levantar para quererte quitar lo que Dios depositó en ti. Y por eso nosotros no podemos dejar de que el enemigo haga con nosotros lo que se les dé la gana. Tenemos que permanecer en ayuno, en oración, armándonos siempre de esa armadura que Dios nos regaló, una armadura preciosa para poder contrarrestar todos los dardos del enemigo, para poder contrarrestar todo aquello que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros. Tenemos que pararnos firmes en la brecha, derribar ese Goliat, pero agarrados de la mano de Dios, porque sin Dios ese Goliat no se cae. Sin Dios esa armadura no sirve. Sin Dios nada de lo que nosotros hagamos puede surgir. Y esas cosas que fueron minando, todas esas cosas van alimentando las células cancerígenas que hoy en día yo comprendo y investigando en todo este proceso. El sufrimiento, el estrés, la angustia, el desespero, todo eso alimenta las células cancerígenas, las cuales se van reproduciendo en nuestro cuerpo y nosotros no nos damos cuenta porque eso va minando silenciosamente para hacer un estrago, para dañar no solamente tu vida física, sino también para tumbarte espiritual y psicológicamente. Si nosotros no nos paramos en la brecha, eso nos tumba porque ninguna enfermedad es de Dios. Todas las enfermedades son del diablo. Ninguna enfermedad es de Dios, pero Dios permite que el diablo toque nuestro cuerpo, mas no nuestra alma. Dios permite que el enemigo toque todo lo que nosotros tenemos para Él glorificarse. Todo es con una razón poderosa. Nada de lo que sucede a los que amamos a Dios obra, todo lo que sucede a los que amamos a Dios obra para bien. Nada de lo que Dios permite en nuestras vidas es para dañarnos, no. Todo lo que Dios permite es para demostrar su gloria, para levantar a alguien, para restaurar a alguien, inclusive para restaurarnos a nosotros mismos. Estoy viendo la gloria de Dios a pesar del proceso. A pesar de lo que estoy viviendo, estoy viendo la gloria de Dios, la mano de Dios está sobre mí como poderoso gigante. Y yo puedo decirte, mujer que estás atravesando por ese proceso del cáncer, varón que estás atravesando por un proceso de cáncer, entre más nosotros agarraditos estemos de la presencia de Dios, siempre va a estar esa esperanza viva. Dice la palabra que para el que cree, todo le es posible. Y aún dice el Señor que estando al lado de Marta, cuando Marta le decía, ya Lázaro, tu amigo, al que tú amabas, murió. Yo sé que Él va a resucitar de los muertos. Ahora es que tú ven, ahora que venga el reino de Dios allá arriba en los cielos, va a resucitar entre los muertos para vida eterna. Pero ahora mismo ya mi hermano murió. Y el Señor Jesús le decía, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mire, fíjense en esta palabra, no te he dicho, es como una frase, como cuando la madre le está diciendo al hijo, mira que te vas a caer, mira que te vas a caer, mira que te vas a caer, y el niño se cae. Es allí cuando el Señor le decía, Marta, no te he dicho varias veces que si crees verás la gloria de Dios. Hoy el Señor nos dice a todos, si crees verás la gloria de Dios. ¿No te lo ha dicho el Señor? ¿No te lo sigue diciendo? ¿No te lo sigue recordando? Mira, voy por el segundo proceso de quimioterapia, pero he tenido la confianza, he creído en el Señor y yo sé que Dios está obrando de una manera especial. ¿Y sabes por qué sé que Dios está obrando de una manera especial? Porque alguien quiso colocar en contra de mí a muchas personas. Y cuando yo salí al ministerio, muchas personas se levantaron en contra mía por algo que dijo alguien que no había sido así y fue también otro tiempo de proceso fuerte, un proceso en donde yo lloraba porque también atravesé mi matrimonio. Mi matrimonio ha sido restaurado por el Señor y yo estaba atravesando un proceso fuerte en mi matrimonio y cuando el Señor me llama al ministerio yo no lo quería coger y el Señor, con todo predicador que llegaba a la iglesia,
tú eres una pastora, tú tienes que salir al ministerio, y yo no, yo todavía no, yo me siento cómoda aquí donde estoy, yo no quería más sufrimiento en mi vida. Yo decía, eso de agarrar un pastorado es un sufrimiento mayor, porque entonces voy a tener el mío, voy a tener mis problemas y voy a tener el problema de los demás también. Yo no quiero un pastorado, no, yo no quiero nada con eso. Y me sentía cómoda, pero cuando el Señor me llama al pastorado, empiezan los problemas nuevamente, empiezo a ser atacada, empieza el enemigo a señalarme, empezaron a juzgarme, de algunos grupos dijeron de que yo no había salido con la bendición de Dios, en donde Dios me había bendecido para la gloria de Dios. Ya este año cumplimos 4 años en el ministerio pastoral y la iglesia ha estado allí caminando. Hemos tenido muchos bautizos. Yo creo que ya tenemos casi 35 bautizos en la iglesia. Este año que culminó 2020 pudimos organizar las 4 primeras parejas que vivían en unión libre y se han mantenido, pudimos casarlas para que ellos recibieran la bendición de Dios, y hemos seguido en un solo día de bautismo. Después que me dieron el dictamen del cáncer, fuimos a bautizar a 9 personas, una gloria tan inmensa de bautizar 9 personas en un solo día, en donde nosotros decimos, me acaban de decir de que tengo cáncer y que el cáncer hizo metástasis, pero Dios está permitiendo de que hoy podamos oficializar estos bautizos de estas 9 personas, en las cuales se iban a bautizar 8, y una de ellas tomó la decisión en el momento en el que íbamos a empezar los bautizos, después de haber dado una palabra para sumergirlos en las aguas, y esta persona, la 9ª persona, tomó la decisión en ese instante, yo también me voy a bautizar. Eso fue algo, un regocijo de que estamos viendo la gloria de Dios a pesar del proceso. Estamos viendo que Dios se ha manifestado. Mi esposo y yo no tenemos trabajo fijo, nosotros somos vendedores puerta a puerta, casa por casa, sol a sol, en donde muchas personas hemos visto que uno dice buenos días y lo que hacen es que le hacen el feo a uno. A veces uno dice buenos días, Dios te bendiga, y no, estoy interesado donde tú todavía no le has dicho nada. Y yo a veces le preguntaba a las personas, pero ¿no estás interesado en qué si todavía no te he dicho nada? Porque hay mucha gente que no tiene educación, no tiene principios, y tratan así mal a los vendedores puerta a puerta. Y ahora que estamos viviendo en ese proceso, yo decía, ¿por qué hay tanta gente que aún nosotros conociendo que son gente que asiste a la iglesia, porque con la gorra y ahora que nos tocaba colocarnos los tapabocas, yo decía, no me reconocían, no sabían de que yo era la pastora Raiza, y en algunas de esas casas yo llegaba y decía, buenos días, Dios te bendiga, no estoy interesado, y eran personas que se congregaban, y yo decía, ¿por qué los que se congregan actúan de esa manera? ¿Por qué hacen eso? Yo le decía, pero si tú no sabes qué te estoy ofreciendo, no estoy interesado. Mira, sea lo que sea quien sea que llegue a tu casa, tú no sabes quién es el que necesita de Dios. Tú no sabes si por medio de uno de ellos Dios está llegando a tu casa también y quiere bendecirte con una palabra, quiere decirte un Dios te bendiga, quiere decirte Cristo te ama, quiere decirte lo que estás atravesando no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y uno a veces se pierde esas grandes bendiciones por ser grosero. Por eso, y traigo todo esto, porque son cosas que he tenido que vivir en medio de este proceso, y yo digo, Dios santo, tú estás haciendo algo poderoso, pero vemos que mi hermana un día se alejó bastante de mí, estábamos bastante alejadas por algunos malos entendidos, cosas que llegaron a ella, en donde la confundieron también y chocamos mucho, en donde el Señor me decía, quédate quieta, quédate alejadita. Yo estuve mucho tiempo separada de la familia, aún de la familia en la que habíamos quedado los 4 hermanos, estuve mucho tiempo separada con ellos. El Señor me decía, no te preocupes, que yo estoy obrando, Señor, no quiero sufrir más, yo quiero ser feliz. Yo le decía, Señor, yo quiero ser feliz, yo estoy contigo, te estoy sirviendo, pero yo quiero aún ser feliz también con la familia. Soy feliz contigo, pero siento que todo. Y él me decía,
aunque padre y madre te dejare, aunque tus hermanos te dejare, aunque tu familia te dejare, Jehová con todo te recogerá. Yo te recojo y yo me regocijaba en la presencia de Dios. Yo decía, gracias mi Dios, porque tú eres mi felicidad. Gracias Señor, porque en medio de todo lo que estoy viviendo, tú eres mi felicidad. Y esta enfermedad, como les digo, ha sido para la gloria de Dios, no porque sea una enfermedad buena, no, porque ninguna enfermedad es buena, pero está reprendida en el nombre de Jesús. Y somos salvos por aquel en el cual nosotros hemos creído, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes algo? Que esta enfermedad ha hecho que la unidad entre mi familia ahora sí se esté dando. Esto que yo estoy atravesando ahora, yo digo, Señor, gracias, porque esta enfermedad ha servido para que la familia se vuelva a unir. Esta enfermedad ha servido para que aquellos que se habían confundido, que se habían dejado engañar, también ya estuvieran con nosotros. Nosotros tenemos familia en Venezuela que desde que papá había muerto jamás habíamos vuelto a saber de ellos, pero que ahora estoy recibiendo sus llamadas, mi sobrina, aquí estamos contigo, mi hermana, estamos contigo, y todas aquellas personas, aún aquellos pastores que también se habían levantado en contra de nosotros porque creyeron algunas mentiras acerca del ministerio, ahora nos han dicho, pastora, la verdad es que estamos arrepentidos de aquella situación en la cual le dimos la espalda, pero cuente con nosotros, cuente con nuestras oraciones, cuente con ese apoyo, con el cuerpo ministerial, cuenten que nosotros estamos aquí y hemos visto que Dios se sigue glorificando en medio de un pueblo. Todas estas cosas que estamos viviendo, estamos viendo de que Dios está en el asunto. Dios nada lo hace sin nada. Dios todo lo hace por una razón poderosa y lo que Dios quiere hacer es grande. Lo que Dios quiere hacer es grande y Él me decía, tú no te puedes quedar callada en medio de este proceso. Tú tienes que seguir hablando, tú tienes que seguir predicando, tú tienes que seguir cantando porque también soy salmista para la gloria de Dios. Y Él me decía, no te puedes quedar callada. Sigue hablando, sigue dando testimonio de mi gloria porque lo que yo voy a hacer contigo es grande. Y para respuesta, Él me hablaba y me mostraba esa adoración el día que me dieron ese dictamen médico y yo me regocijaba en su presencia cuando yo empecé a escuchar esa adoración en donde no había equipo de sonido prendido, no había nada que yo pudiera decir de dónde viene esa música y yo escuchaba y me ponía los audífonos del celular y yo decía, Señor, esto que estoy escuchando, ¿qué es? Y empecé a buscar en YouTube la frase que decía, calma, que la vida no se acaba, con el sol de la mañana volverás a sonreír. Y empecé a buscar esa frase en YouTube y encontré la canción, una canción que yo nunca había escuchado, una adoración que solamente Dios me la regaló para que yo me regocijara en su presencia. Y Él me decía, ¿crees que tus sueños se van a acabar? No, si ahora es que van a empezar. Para la gloria de Dios, el Señor me permitió grabar el primer CD y utilizó a una persona que yo no pensé que iba a utilizar. Yo siempre había querido grabar porque tengo más de 30 canciones escritas para el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero nunca las había podido grabar y tampoco había dicho, voy a hacer tantas cosas para poder grabar. Yo decía, Señor, en tu tiempo, cuando tú lo permitas, yo la grabaré y para la gloria de Dios ya pude grabar ese primer CD. El Señor utilizó a una persona que me dijo, Raiza, pídeme lo que quieras que yo te lo doy. Estaba muy preocupada por mí, la amo mucho y estaba súper preocupada por mí y lloraba mucho por mí y decía, no vamos a llorar, vamos a mantenernos firmes en el Señor, vamos a mantenernos creyendo en Dios porque esto que está sucediendo es algo poderoso y Dios no nos va a permitir caer en batalla, por el contrario, Dios nos va a levantar en victoria y ustedes tienen que estar felices para que yo también pueda estar feliz. Por eso hoy le digo a todas aquellas familias que tienen familiares
atravesando este proceso. No los vean con ojos de lástima, no, por el contrario, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Vamos a hacerlo uno, vamos a hacerlo otro. Denle ánimo a aquella familia que están atravesando por este proceso. No vayan con ellos con un corazón, con unos ojos aguarapados, llenos de lástima, porque el cáncer hace de que la persona sienta tristeza, que se sienta desvalida, porque los procesos de quimioterapia son muy fuertes, son dolorosos, uno tiene unos malestares horribles, vómitos, mareos, náuseas, son cosas fuertes. Te duele el cráneo cuando el cabello se está cayendo. Ya mi cabello se cayó completamente. Y eso duele, y todas esas cosas uno los va atravesando, pero claro, uno no se puede dejar ver maluquito por el enemigo, no, hay que permanecer. Si nosotros tenemos un Dios grande, nosotros tenemos que dar testimonio de que ese Dios grande nos sostiene y nos mantiene lindos. Mujeres, hombres que están atravesando por este proceso, no se tiren a una cama a llorar. Levántese de esa cama, póngase hermosa, póngase hermoso para Cristo, póngase hermoso para su familia. Tienes familia, tienes hijos, tienes tu esposo, tu esposa, tu pareja. Levántate, no solamente por ellos, sino también por ti. Dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero tú mismo te tienes que amar primero. Entonces ámate, sé feliz. Toma las cosas con calma, con fe. Haz lo que tengas que hacer, porque dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Y si Dios puso la ciencia, la medicina para que la pudiéramos utilizar, pues algo es. Si a Dios se le place hacer el milagro de un día para otro, Dios lo hace. Pero si Dios no lo hace así, porque Él quiere que vivas y seas probado como el buen oro, te toca atravesar por esa prueba y tienes que salir en victoria. No te puedes quedar allí sentado esperando a que llegue la muerte y te ataque. No. Levántate, tú no puedes morir en la batalla, tienes que levantarte, dar la buena batalla de la fe. Yo estoy peleando en este momento la buena batalla de la fe y me pongo todos los días hermosa. Sí, en los momentos en el que estoy recién con la quimioterapia, claro, el cuerpo no se quiere levantar, el cuerpo no resiste de pronto una comida en la boca porque sientes que todo lo vas a botar, pero eso es solamente de 3 a 10 días, esos malestares horribles, pero después ya esos malestares se van a empezar a bajar porque son los primeros días de las quimioterapias. Vas a seguir con el cuerpo de pronto con cansancio, con desválido, que de pronto estás bien y de pronto el cuerpo se te va para un lado porque sientes un mareíto. Eso es normal porque el cuerpo está recibiendo unos químicos fuertes que cualquier cuerpo, imagínate, o sea, ni que fuéramos seres gloriosos para no sentirlos, pero lo importante es la actitud con la que tú y yo tomemos eso. Si nos vamos para un lado, ándale ya, casi que me estoy yendo para un lado, ahora parezco así como borrachito por ahí, no, estoy borrachita, pero de la presencia de Dios. Y regocíjate, y sabes algo, que Dios nos da la fortaleza para avanzar. ¿Cuántos me han visto en los servicios de la iglesia cantando, predicando, aún atravesando este proceso y aún aquí, ahora mismo? En donde hoy tengo 10 días de haberme hecho la segunda quimioterapia y fueron momentos fuertes, han sido momentos duros, han sido momentos en los cuales uno dice, wow, esto es tremendo. Caramba, yo nunca imaginé que una persona que atravesara el proceso de cáncer, esto fuera así tan fuerte, fuera tan duro. Pero sabes una cosa, que la diferencia está en la actitud que tú y yo tomemos para afrontarlo. El buen oro tiene que ser probado. Y después que es probado, procesado, amasado, preparado, se vuelve en una prenda preciosa, hermosa, lista para salir al mundo exterior y brillar en todo su esplendor. Hoy te digo, brilla en todo su esplendor, porque bienaventurados todos aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Hoy tú y yo somos consolados por el Señor. Te digo, no te enfrasques en lo que viviste en el pasado. Todo lo que sucedió en tu pasado, hoy en tu presente, Dios dice, y la palabra que Dios me entregaba para este año 2021 era que este era mi año de restitución, restauración y cumplimiento de sueños y anhelos.
y el Señor ya los está haciendo. Mi hermano el menor, el que se había refugiado por ese proceso psicológico que vivió en el alcohol, mi hermano el menor me llamó cuando me hicieron la primera quimioterapia. Yo me sentía full mal y yo decía, Señor, yo siento que me estoy como que acabando con esta quimioterapia, Padre. Y mi hermano en ese momento me llama borracho y me dice, mi hermana linda, te amo, mi amor, te amo, te amo. Yo tengo fe, mi hermana llorando me decía, yo tengo fe, mi hermana, que tú te vas a sanar, que tú te vas a levantar y que Dios no te va a llevar. Y yo te prometo que si Dios te sana, te salva, yo me convierto a Cristo y sirvo al Señor. Y ¿saben una cosa? Que antes de ayer hablaba con él y él me decía, estaba haciendo ayuno. Y mi mamá me contaba, en ese ayuno, Harwin empezó a leer la palabra de Dios y cómo Dios le hablaba de hermoso a Harwin en esa palabra. Estoy viendo la gloria de Dios, la estamos viendo, pero hay que permanecer firme. Todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. Y si lo que yo hoy estoy viviendo es para que mis hermanos se conviertan a la presencia de Dios, gloria a Dios, Padre amado, porque si tú estás permitiendo todo esto para que cada uno de ellos lleguen a los pies tuyos, Señor, gloria a Dios, lo soporto, Padre, hasta donde tú digas que soporte, bendito Dios, estoy contigo. Y tú lo seguirás haciendo, tú lo harás. Por eso yo hoy te digo, no te preocupes por todas estas cosas. Preocúpate por tu salvación, preocúpate por ser feliz, preocúpate por hacer las cosas bien, preocúpate por no darle mente a aquellos que se levantan en tu contra, preocúpate por ti, por ser feliz, por llenarte más de la presencia de Dios, que aquel que habla mal de ti, que se sigue echando fresco en la lengua, ese es problema de ellos con Dios. Que aquel que se haya levantado en contra de ti, ese es problema de ellos con Dios. Que el brujo, que el hechicero, que el gnóstico, ese es problema de ellos con Dios. Tú gózate en medio de lo que Dios está haciendo por ti y en ti. Gózate en ese proceso y levanta tus manos a los cielos aunque no tengas fuerza y dile, Dios, yo sé que tú estás haciendo algo poderoso. En ti creo y en ti sigo confiando. Y por eso hoy te digo, no te detengas por nada de lo que estés atravesando. Y yo quiero volver a colocar esa adoración y quiero dedicártela a ti también y decirte, calma, porque este año 2021 es el año de la restitución, restauración y cumplimiento de nuestros sueños y anhelos. Y eso nadie lo podrá evitar. Nadie lo puede evitar, nada ni nadie. Sigue gozándote en medio de la prueba porque Dios se está glorificando en tu vida, en tu familia, en todos los tuyos. Dios está allí. Vamos, escucha esta adoración que quiero que la escuches allí donde estás. Dios te bendiga en gran manera. Ellas vuelven una y otra vez como lámpara a mis pies cuando siento desmayar. Calma, que la vida no se acaba con el sol de la mañana. Volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Yo sé que piensas que tu historia acaba y que el final no ha sido cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Oh, pero no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es quien la escribirá. Calma, que la vida no se acaba y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza.
permite las tormentas.